tengo mi cubo moldeado. A partir de ahí lo que voy a hacer ahora es ver cómo funciona la otra operación, extruir en corte. Para eso lo que voy a hacer es, también la mecánica es la misma, voy a repetir diciéndole que voy a hacer un croquis, pero esta vez cuando me pregunte el plano o la cara plana, le voy a decir que me lo haga en una de las caras planas que yo elija de mi cubo, porque ya tengo algo moldeado, tengo alguna pieza moldeada. Entonces, en vez de elegir algunos de los planos predeterminados, alzado, planta o vista lateral, puedo elegir una cara plana de mi cubo. Supongamos que elijo esta. Desde la ventana de ver orientaciones le voy a pedir que lo coloque normal A. ¿Qué quiere decir normal A? El plano que yo seleccione me lo va a poner bien paralelo a la pantalla y en el mayor tamaño que me lo pueda mostrar, perpendicular a mi vista, para que pueda trabajar sin posibilidad de errores, ¿sí? En ese lugar entonces lo que voy a hacer es dibujar un círculo. Para que ese círculo me quede perfectamente centrado, lo que voy a hacer primero es trazar una diagonal que me permita encontrar el punto medio. Pero esa diagonal no la voy a trazar con una línea convencional, sino con una línea constructiva que hace las veces de línea auxiliar. Fíjense que otra vez el cursor se puso en modo de lápiz, entonces ahí, seleccionando ese vértice y el vértice opuesto, voy a trazar mi línea auxiliar, mi diagonal. Aprieto escape para salir del comando línea y tengo mi línea auxiliar, mi diagonal trazada. Lo pone en negro como completamente definido. ¿Por qué? Porque precisamente me basé en las dos vértices de mi cubo, o de una de las caras de mi cubo, que ya estaba definido con las medidas que había puesto en el croquis anterior. Ahora sí, elijo la opción de círculo de centro radio o de centro y diámetro, y fíjense que si yo selecciono la diagonal me aparece en el centro un punto amarillo, que ese es el punto medio al que hacía referencia. Si me acerco hasta que se ponga de color naranja, ahí voy a hacer clic para ubicar el centro de mi círculo, abro hasta una medida cualquiera, insisto, la medida la colocamos después con gota inteligente, pero con el segundo clic confirmo la circunferencia de mi círculo, o de la circunferencia, sí. Aprieto la tecla escape para salir y con gota inteligente acoto de la misma manera que acotaba los lados de mi cubo o de mi cuadrado. En este caso le voy a poner 50 milímetros de diámetro, confirmo la cota, mi croquis está completamente definido, por lo tanto lo puedo confirmar, y a partir de ahí fíjense que lo que nosotros tenemos es un croquis dibujado en una de las caras de nuestro cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ir y activar la operación extruir en corte, que, como les dije, funciona exactamente de la misma manera que la anterior. Los parámetros que voy a poner son exactamente los mismos. No tiene sentido invertir en este caso la dirección, porque si no estaría cortando aire y me va a estar marcando error. Mantengo esa dirección, por defecto me va a poner el mismo valor de la última operación, y yo ahí puedo elegir si quiero cortarlo por el total, o supongamos que quisiera cortarlo por la mitad, que son por 50 milímetros. Una vez que lo tengo resuelto, que puse las medidas que corresponden, confirmo la operación y ahí me queda el corte, la extrusión en corte que hice de mi cubo. ¿Puedo modificar las medidas, ya sea de la operación como de los croquis? Sí, totalmente. Fíjense que yo en el gestor de diseño, en esta columna que tengo acá a la izquierda de mi pantalla, me empiezan a aparecer las distintas operaciones con las que fui moldeando o creando como propiedades de mi pieza, de mi nueva pieza, ya sea la operación de extruir saliente con su correspondiente croquis, el cuadrado, o la operación de extruir en corte con también su correspondiente croquis, que es el círculo. Supongamos que quisiera modificar alguna medida, qué sé yo, que esta perforación sea, como habíamos dicho al principio, de lado a lado. Bueno, hago un clic con el botón derecho sobre la operación de corte, y aquí arriba voy a tener el comando de editar la operación. Lo activo y lo que va a hacer es abrirme la operación, y yo puedo agarrar y colocar los 100 milímetros de extrusión total para cortar el 100% de mi cubo, o si no, directamente le digo que me haga una extrusión, en vez de hacerlo por una profundidad especificada, que lo haga por todo. Entonces me va a estar cortando el 100% de mi cubo. Confirmo la operación y ahí me queda absolutamente cortado. ¿Puedo modificar la medida de un croquis? Sí, por supuesto. Otra vez lo mismo, clic sobre el croquis, clic sobre el comando de editar croquis, y si quisiera, por ejemplo, cambiar la medida de 50 a 60 milímetros, con hacer un doble clic sobre el valor de la cota,
le modifico a 60, me va a modificar el tamaño del croquis y automáticamente cuando lo cancele me va a mantener la operación destrucción en corte. De esta manera podemos aprender cómo funcionan las operaciones de extruir, ya sea para generar cuerpo nuevo, saliente o base, o para eliminar partes o hacer algún recorte en esa entidad que ya habíamos creado. En próximos cortes vamos a ver, en próximos videos vamos a ver cómo funcionan otros tipos de operaciones para poder atender a otras variantes de moldeado de distintas piezas.